dile: Señor Jesús, hoy decido creer que mi espíritu se ensancha, que crezco, que este tiempo es un tiempo lleno de bendición y que todo lo que hoy recibo en mi espíritu me da firmeza. Decido creerlo en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Bueno, creo que ya puede tomar asiento, creo que fui muy bien presentada. Yo también tengo el mejor esposo del mundo, los mejores hijos. Y sí, la capacidad que nosotros tenemos de abrazar nuestro presente y abrazar lo que Dios nos dio, nos hace personas abundantemente bendecidas, pero también felices. Quiero hoy recordarte que la felicidad, aunque no es un derecho, sí es una consecuencia de hacer las cosas bien. Así que tú no solo eres bendecido, sino diga también: yo también puedo ser feliz. Seguimos entonces con esta primera área en este primer día, que es la área espiritual. Y todos aquí, yo sé que al tratarse de líderes, todos ustedes saben que somos seres tricótomos, que tenemos un cuerpo, muy fácil, un cuerpo, un alma y un espíritu. La Biblia nos enseña que somos seres tricótomos y también es muy fácil entenderlo al recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una manera más linda de interpretar esto, o a mí me gusta más, me la enseñó mi pastor, mi esposo, y es que no nos quedemos en que somos seres tricótomos, sino más bien qué tal si nos empezamos a ver como seres espirituales que tenemos un alma y un cuerpo. Esto le da valor y nos da entendimiento de ese motor. Nos da la sabiduría de comprender que el área espiritual es supremamente importante. Yo soy un ser espiritual que tengo un alma y estoy contenida en un cuerpo. El alma corresponde a las emociones, a las decisiones, a la voluntad. Tus gustos son diferentes a los míos. Lo que a ti te hace, tu manera de ser, esa es tu alma. Tu cuerpo, obviamente nos podemos ver aquí todos, es muy fácil identificar nuestro cuerpo, pero realmente lo que tú y yo tenemos que entender, apreciar y valorar es que somos seres espirituales y que el día que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestro espíritu cobró vida. Nuestro motor ya está encendido, ya estamos encendidos. ¡Qué bendición! Así que nuestro espíritu, que tiene un alma y que tiene un cuerpo, va a anhelar siempre lo contrario a nuestra carne. Y esta es como la segunda noticia que tú y yo, como líderes, como embajadores de Cristo, tenemos que tener en la mente. Todo lo que tu espíritu anhela, tu carne quiere lo contrario. Andan en una constante pelea. Y si tú y yo no somos conscientes de esta guerra constante, tú y yo la podemos perder. Aunque nuestro motor esté encendido, podemos estar perdiendo la batalla. Quiero explicarte esto con el siguiente ejemplo. Dos perros de la misma raza y de la misma edad los traemos aquí y los ponemos a pelear. ¿Cuál gana? Pastora, ¿cómo así? Si son de la misma raza, que sí. Pero ¿será que uno nació antes que otro? No, tienen la misma edad. Dos perritos de la misma y son pelietas. ¿Cuál gana? ¿Alguien que se atreva a decirme cuál cree usted que podría ser esa respuesta? ¿Alguien por aquí? A ver, ¿quién? Muy bien, los que se atreven a responder. El mejor alimentado. El mejor alimentado. Así que tú y yo tenemos que darnos cuenta que nuestro espíritu, para ganar la batalla, necesita alimento. ¿Y de dónde sacamos ese alimento? Dígalo conmigo: de las disciplinas. Y nos dábamos cuenta en la primera conferencia que cuando nos evaluamos las disciplinas, como que a veces decimos: yo creo estar aquí, pero cuando evalúo las disciplinas me empiezo a dar cuenta que de pronto no estoy ahí. Podemos tener una mala percepción de nosotros y todo es porque no estamos o porque estamos aplicando las disciplinas. ¿Sabía usted
que la disciplina, la palabra disciplina viene de discípulo. La disciplina ocurre buscando generar discípulos. Un maestro quiere producir discípulos, va a tenerles que enseñar disciplina. Tú como líder necesitas entender que necesitas disciplinas, pero que también para reproducirte vas a tener que enseñarle a otros tus disciplinas. Y como muy bien nos lo mencionaban, nuestros frutos son los que van a demostrar si lo estamos o no lo estamos logrando. Y aquí viene la confrontación. Amados discípulos, servidores del Señor, ¿eres un discípulo espiritual o eres un discípulo carnal? Porque, ya te lo dije, si la disciplina viene de ser un discípulo, tus disciplinas diarias nos están dejando saber si estás en la carne, si el perrito de la carne está ganando o si estás en el espíritu. Déjame citarte esto que está en ese primer libro del pastor Pedro Villegas y dice: nadie nace con disciplina, todos nacemos indisciplinados. La disciplina no es algo que solo pueden disfrutar algunos privilegiados, es para todos. La buena noticia es que la disciplina se desarrolla. Sí, es una muy buena noticia. Tú y yo podemos ser personas que desarrollamos la disciplina. Y aquí entonces de esta frase yo saqué otra y dice: la disciplina es la que nos lleva a hacer lo que en el fondo necesitamos para hacer lo que Dios soñó con cada uno de nosotros. Dios tiene un sueño contigo. Dios tiene un plan contigo, pero tú colaboras con Dios con las disciplinas que tú te trazas para llegar allá. ¿Tú quieres llegar allá? Tú quieres llegar allá. Todos queremos. Lo que más anhelamos es el sueño de Dios para nuestra vida, es lo que se llama vivir con propósito. Pero para poder llegar necesitamos ser disciplinados. Los únicos disciplinados que llegan a la meta son los que no escuchan el razonamiento de la indisciplina. La indisciplina habla y habla fuerte. La disciplina nos quiere a nosotros, la indisciplina nos quiere robar a nosotros de llegar a ser disciplinados. Y nota esto: nuestra carne se alimenta de todo, mientras que nuestro espíritu es muy picky. ¿Conocen esa palabra acá, picky? Como muy delicado con lo que se alimenta, mientras que la carne no. Es más, la carne se alimenta aún de cosas buenas, como por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Ahí qué se alimentó? La carne. Salir un día a un paseo a comer rico. La carne. La carne se alimenta muy fácil. Obviamente también se alimenta de todo lo pecaminoso. Mientras que nuestro espíritu, como ya te lo dije, él es picky, él no se alimenta de cualquier cosa. Y entonces tú y yo tenemos que identificar esas cosas que además como servidores no las sabemos, pero hoy vamos a encontrar los principios bíblicos para que realmente se conviertan en disciplinas personales en nuestra vida, que se hagan nuestras, que se nos queden pegadas. Hay un personaje de la Biblia que es uno de los personajes favoritos de mi esposo, está en 2 de Samuel 23, del 9 al 10. Y quiero leerte cuando habla de él y ya te voy a decir lo que mi esposo identificó de él. Dice: en segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pas-damín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. ¡Qué gran héroe de la Biblia! ¿Te imaginas el día que tú y yo nos encontramos con Eleazar? ¡Wow! Todo el mundo se fue, pero usted permaneció, no obedeció al temor, no obedeció al, bueno, todo el mundo lo hace, no obedeció a, no, esta batalla ya la perdimos, miraremos a ver qué hacemos después. Él se mantuvo firme.
Y como te digo, es uno de los personajes favoritos de mi esposo y como él lo predica tanto y la fe viene por el oír, yo escogí ser una mujer firme. Y hoy tú puedes decir lo mismo, yo escojo ser una persona firme, pero que mi firmeza venga de mi espíritu, no de una rigidez, no de ser una persona tosca, brusca, sino que lo que me identifique a mí es un espíritu firme, que aunque todo el mundo abandone, yo permanezca. Mira, uno como pastor se da cuenta, nosotros además, qué privilegio, somos fundadores, cuánta gente que empieza como todos los israelitas ahí, pero vienen los enemigos y qué bendición es que a pesar de la batalla, de la dificultad, tú y yo permanezcamos. Pero permanecer no es no es un resultado de solo desearlo. Es una consecuencia de las decisiones que tomamos, una vez más, de nuestras disciplinas. Eleazar era una persona disciplinada con el manejo de su espada. ¿Qué hizo? Se mantuvo firme. Y hoy te quiero preguntar, y lo que buscamos con todo esto es preguntarte, ¿qué tienes pegado tú? Si tú en este momento nos pusiéramos las gafas espirituales, ¿qué veríamos adherido a ti? Podríamos ver pornografía en algunos y darnos cuenta que su carne la ha practicado tanto y se ha vuelto disciplinada en eso, que es lo que tiene adherido. Que su carne gobierna y manda porque está tan bien alimentada que en el momento en que el espíritu empieza a guerrear no tiene fuerzas porque no le damos alimento. Y me honra muchísimo estar en esta noche aquí porque ustedes son los que van primero en la batalla. Yo siempre le digo a mi equipo, nunca podemos pretender que los que van detrás alcancen algo que nosotros no hemos alcanzado. La guerra espiritual se gana con ejemplo. Cada reunión de mujeres que yo tengo, yo les digo, si tú no eres capaz de vencer no encuentro quien me cuide al niño, ¿cómo vamos a pretender que las mujeres que son más inmaduras espiritualmente lo venzan? Tú y yo somos las primeras en derribar todo eso y abrimos campo, vamos nosotros en brecha alcanzando las cosas, y eso es lo que está adherido a nuestro ser. Cuando rompemos eso, los de atrás lo alcanzan a conquistar. Así que hoy es una noche de reflexión, hoy es una noche, empezamos ya con una autoevaluación, es una noche de mirarte a ti mismo. Y es triste cuando nosotros nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos. Tú y yo tenemos que amar el espejo espiritual. Y cuando no nos gusta lo que vemos ahí, tomamos las medidas. Hoy te traigo los 5 alimentos de nuestro espíritu. Tu espíritu y mi espíritu se alimentan igual. Tu carne y mi carne no se alimentan igual. Pero todo el pueblo de Jesucristo, los que fuimos llamados a derribar las tinieblas, nuestro espíritu tiene el mismo alimento. Y pareciera que hay veces lo volvemos como un cliché esos alimentos. Tú y yo tenemos que diariamente vivirlos. Así que hoy vamos a preguntarnos, ¿qué tengo pegado? La primera disciplina, la oración. ¿Qué es la oración? Tú y yo lo sabemos, yo no te lo tengo ni siquiera que decir, es pasar tiempo con Dios y por lo tanto, cuando uno pasa tiempo con Él, sale influenciado por Él. ¿Cómo puedo saber si realmente mi oración está cumpliendo su propósito? Cuando tú terminas de orar lo que tú dices. Si tú sigues con la misma descripción del problema, tú no le hablaste a Dios. Porque tú no permitiste que Él influenciara y Él te ayudara a ver la situación como Él la ve. Por eso uno llega a la iglesia, ¿cómo estás? Pésimo, mal, todo, aquí en la batalla. Pero no hay una actitud de ganancia porque no estamos pasando tiempo con Dios. Seamos honestos. Vuelvo y te lo digo, si te miro ahora mismo, veo adherido a ti tiempos de oración. Efesios 6:18 nos dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Pero algo clave de la oración es que requiere tiempo. Diga tiempo. No es lo mismo decir tenemos que orar a orar. Como pastora te lo digo. Uy, sí, pastora, tengo que orar por eso.
Mi pregunta es, ¿me encantaría ponerme una camarita? Y si ella viene y dice, ore por mí, ¿no? Pastora, ore por mí. La pregunta es, no es solo decir, tengo que orar por eso, es ir y pasar tiempo orando por eso. El tiempo es clave para saber si tú oras o no oras. Hay gente que dice, no, yo oro y yo hablo con Dios todo el día. Eso está bien porque eso es un sentido de que Él está con nosotros todo el tiempo. Pero no podemos sustituir el saber que Él está con nosotros y hablar con Él a pasar un tiempo a solas con Él cada mañana. Te lo repito, los dos perritos. Tú te levantas, llegaste al trabajo, te salió el jefe, ya la carne. Si tú no alimentas tu espíritu, la carne te va a ganar. Tú y yo estamos llamados a diariamente pasar tiempos a solas con Dios. Y ahí ni siquiera cabe nadie más. Mi esposo y yo tenemos una relación muy linda, pero cuando él va a buscar a Dios, él va solo y yo voy sola. Mateo 6:6 que dice, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Buen momento para preguntarnos, ¿cuánto, cuándo y cuánto tiempo fue la última vez que pudiste estar a solas con Dios y orando y no pensando en el celular? Hubo algo que a mí me ayudó mucho a desarrollar el hábito de la oración. Considero que es uno de los alimentos más poderosos que tenemos espiritualmente. Así que recuerdo el día que leí un libro, me encantó. Siempre he sido la que dirijo la oración en nuestra iglesia, bueno, justo en esta temporada no. Y yo, Dios mío, yo quiero aprender más de la oración. Y mira lo que aprendí, porque este es un principio, como te venía explicando mi esposo, que cuando tú lo entiendes desde la mente, o sea, desde tu alma da una instrucción a tu espíritu y tú lo haces, tú oras. Quiero explicártelo. Como cristianos a veces nos pasa que creemos que como Dios es todopoderoso, Él puede y hará todo. ¿Nos pasa o no? Sin embargo, aunque Él puede y quisiera hacer todo, no lo hace. Y no lo hace porque Él es un juez justo. La legalidad, te voy a hablar de legalidad para unírtelo con oración. El propósito y el sueño de Dios era que nosotros tuviéramos toda la autoridad sobre la tierra. Él no la entregó a nosotros. Pero con el pecado, ¿nosotros a quién se la entregamos? A Satanás. Este mundo, ¿quién lo gobierna? Satanás. Nos cuesta trabajo a veces decir eso, pero esa es la verdad. Mira, te lo voy a leer en Mateo 4 del 8 al 9. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Si no fuera de Satanás, no hubiera sido tentador. ¿Entiendes? Es tentador para Jesús que le ofrezca todo porque realmente le pertenecía a Satanás. Todo en este planeta Tierra se rige bajo la autoridad del enemigo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos devolverle la legalidad a Dios? ¡Orando! Cuando yo entendí este principio, es un principio espiritual, yo empecé a orar, Señor, interven. Dios, el Padre, como Él es un Dios justo, Él dice en ese momento, ese cuerpo, la enfermedad, Satanás tiene la autoridad. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando oramos por ese cuerpo, quitamos la legalidad del enemigo y declaramos sanidad. ¿Qué decimos? Señor, interven. Amén. Cuando entiendes el principio de legalidad, tú oras más. Cuando yo expliqué esto en una reunión de mujeres, a mí las mujeres me dijeron, pastora, ahora todo el tiempo anda diciendo, interven, interven. Y sí, pídele a Dios que intervenga. Porque si Dios no ha intervenido por falta de una oración, ¿quién tiene la autoridad? Satanás. Y ahí es cuando nosotros podemos volvernos unos grandes oradores y podemos empezar a pedir por todo. Santiago 4:2b dice, no tienen porque no
piden tantas cosas que hoy podrías tener y no las tienes porque no las estás pidiendo, no estás haciendo uso de la oración. Segunda disciplina o alimento de nuestro espíritu, y como te digo, nuestro propósito y lo que hemos hecho con la iglesia es buscar en la Biblia los principios para volverlos las fortalezas mentales para poderlos llevar a la práctica. Porque la emoción siempre te va a decir, ay no, otra vez orar. La emoción siempre habla, ay qué pereza, ya estoy cansada. Pero cuando tú dices, no, necesito legalidad, necesito que Dios intervenga, oro. Lo que hemos hecho en Full Life es, lo que nos hemos tomado el trabajo es buscar en la Biblia los principios, y así podemos decirle a la gente, no viva por emociones, viva por el principio. ¿Qué podemos decirte acerca de leer la Biblia? La Biblia es el corazón de Dios y el cual nunca cambia. Te podrías poner a pensar que hace un año o ni siquiera hace meses hay cosas que tú ya cambiaste tu manera de pensar. Uno, ay no, me gustaba tal cosa, o me gustaba decirme así, o me gustaba que me arreglaran el carro en tal lugar y ahora lo llevo a este otro lugar. Las mujeres, no, esta me gusta como me hace las uñas, pero ya ahora ya no me gusta. Nuestro corazón es muy fluctuante, es muy cambiante. El corazón de Dios no. Y como no es cambiante ni es fluctuante, Él lo escribió. A Dios le gusta lo mismo desde el principio hasta ahora. Lo enoja lo mismo desde el principio hasta ahora. Así que una manera para que tú y yo podamos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia. Y una vez más te lo digo, si tú haces de tus metas personales un deseo serio de ser una persona firme en espíritu, tendrás que ser un amante de la lectura de la palabra de Dios. Yo tengo un lema con respecto a esto que me lo digo todas las mañanas. Dime lo que estás leyendo y te diré en qué andas pensando. Surgió porque a mí me gusta leer. La verdad es que me gusta leer capítulos. Yo no tengo que ser sincera, no es que siempre me los termine, pero entonces yo cojo un libro y me empiezo a leer un capítulo y yo empiezo, hablo todo el día del libro y se lo leo a mi esposo. También si tengo una consejería, hablo y hablo del libro. Y me dije, oiga, me doy cuenta que cada vez que cojo un libro, este versículo me choqueó mucho porque yo soy una amante del león de Judá. ¿Alguien más aquí también es amante? Tan amante que yo saqué una línea de joyería y del león. El león, cuando entendí que es nuestro Jesús amado, además amo ese animal. Cuando leí esto yo dije, ¿cómo así? ¿Que me comparan a un león con el diablo? Con el mismísimo Patas. ¿Cómo así? No me gustó. Pero entonces tuve que empezar a investigar muchas cosas. Bueno, no tendría tiempo para contártelas de cuántas veces Satanás es el imitador, ¿no? Él es nuestro Jesús es el león imponente que con solo un rugido, y amamos cantar esa canción y todo, pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Encontré entonces interesante que en el versículo se compare a Satanás con un león porque es un animal muy poderoso, pero se sabe que no es más fuerte que una manada. Es por esto que él crea confusión en la manada, esperando que alguno de los integrantes se separe y listo, tiene su presa servida para devorarla. Este pasaje lo que nos está explicando a nosotros es la importancia de la congregación, de la comunidad, de mantenernos bien rodeados. Porque amamos las cualidades y los atributos de un león, pero entendemos que cuando ponemos león versus manada, si esta manada no se divide, el león no come y se debilita. Entonces, ¿qué hace Satanás? Empieza a dividir la manada. ¿Cómo? Ay, otra vez ese líder. Ay, no, ya no me lo... Con mentiras, con engaños para que tú digas, ay, no, ya no vuelvo a ir al grupo, ya me cansé, ya no vuelvo a servir en ese lugar, y te empiezas a apartar. ¿Y sabes qué en ese momento ocurre con Satanás? Ese león ese que parece un león rugiente buscando a quien devorar, te devoró. Tú y yo todos los días tenemos que preguntarnos, ¿quién me rodea? ¿Cómo estoy viendo a mi manada? Sí, en muchas oportunidades también es la iglesia, pero también, por ejemplo, es tu casa.
Qué triste cuando tú decides encuevarte y apartarte y yo ya no vuelvo a decir nada y yo ya no voy a volver a opinar y fuiste la presa de Satanás. La comunidad, el mantenernos unidos. También me encanta cuando hablo de la iglesia, soy apasionada de predicar sobre la iglesia. Una vez al año siempre lo hago también en el Ministerio de Mujeres. Y una vez el Señor me regalaba cómo la iglesia es el arca de Noé actual. ¿Usted se imagina a lo que olía esa arca? ¿Usted se imagina que era un olor rico o maluco? Todos los animales hacían ahí sus necesidades, pero todos ahí estaban a salvo. El que se tirara de esa barca moría. Así que tú y yo tenemos que entender que la iglesia no es perfecta. Ninguna de las iglesias en el Apocalipsis es perfecta, pero es un lugar que nos trae salvación, es un lugar que nos trae seguridad y protección. Y tenemos que vivirlo, eso tiene que estar pegado en nosotros. Cuando fulanito, perencejito, el pastor o el líder te hacen algo que no te gustan, tú perdonas inmediatamente. Tú sanas tu corazón, pero tú no te alejas de la manada. ¿Cómo resuelves los conflictos en tu manada? Te pregunta el Señor. Y cuarto, ayuno. El ayuno, digamos que es un superfood. En Estados Unidos hoy en día está muy en tendencia los superfood. ¿Qué son? Son alimentos llenos de nutrientes. Por ejemplo, hay uno de esos que es la fruta donde sale el azaí. Dicen que tiene los más antioxidantes que las berries. Bueno, el ayuno es un alimento a tu espíritu que le da fortaleza de una manera inigualable. Y la pregunta es, ustedes servidores, yo me lo pregunto, ¿cuándo fue mi último ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que le metí esos nutrientes? Porque yo, por ejemplo, que me gusta cuidarme, cuando yo sé que algo es saludable, pues me gusta consumirlo. Cuando sé que algo le va a hacer bien a mi cuerpo, me gusta ponérmelo, me gusta hacer. Y uno, ¿cómo no lo va a hacer por su espíritu? Pensando en esto, recordé cuántos ayunos yo hice por mis hijos. Como mi esposo te contó, pasamos por 8 años de infertilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada mes era, no. Voy a hacer un día la cuenta de cuántos no me dijo Dios. Porque ese es un no que mensualmente se te recuerda. Cada vez que me llegaba el periodo, para mí era otra vez no. Pero hoy cuando pienso que hice innumerables ayunos, no los tengo contados, Señor. Hoy cuando veo a Natán y Abel, esas 2 flechas que Dios nos ha confiado, entiendo que a través de todos esos ayunos se derribaron potestades para que ellos llegaran. ¿Cuántas cosas tú necesitas derribar en ayuno para que tu bendición, algo que Dios anhela, confiarte y entregarte, ocurra? ¿Cuántas veces el faraón le dijo a Moisés no? Pero todas eran una manera de derribar potestades. Entonces no puede ser que ayuné la última vez por esto y fue no, entonces ya no volví a ayunar. No, tú vuelves y ayunas. Y otra vez no, y tú vuelves y ayunas. Y otra vez no, y tú vuelves y ayunes, porque esa es la disciplina del ayuno. Y eso es lo que realmente te hace firme en espíritu. Quiero contarles a ustedes que mi tercer libro va a ser sobre el ayuno. Y hoy voy a leerles la descripción que Dios me regaló para decir lo que es el ayuno. Ustedes son los primeros en escucharlo. Diga al de al lado, uy, usted es el primero. Y me honra mucho decírtelo porque yo quiero ser una mujer que ayuna. Y te voy a decir una cosa, aquí misma yo me jalo las orejas, yo quiero ayunar más. Porque mira lo que es el ayuno. El ayuno cristiano es mucho más que dejar de comer. Es hacer espacio en el cuerpo para que el espíritu respire conectado con intención a su mayor fuente de poder. Aunque no es sacrificio, sí requiere negación y esfuerzo. Debe costarnos, porque ese costo es la evidencia de una carne que entra en disciplina. Y aunque grita y demanda su propia satisfacción, buscamos y escogemos satisfacer a Dios. Y van a ser 40 días donde lo que voy a motivar a la gente es vamos a ayunar más.
Vamos a darle a nuestro espíritu lo que necesita. Una vez más, no me canso de repetírtelo, pero es que nuestra carne anda alimentada. A mí me gustan las redes, me gustan mucho. No es sino que uno entre y ponga el dedo ahí y la carne, mi espíritu no se alimenta ahí. Vuelvo y te lo recuerdo, el espíritu, nuestro espíritu, que es nuestra fuente de poder y de autoridad acá en la tierra, no se alimenta con todo. Quinto, ¿con qué más se alimenta? Con el diezmo. Diezmo. Una vez escuché a un gran hombre de Dios decir que quien no es capaz de darle lo primero a Dios en términos de sus finanzas, todavía no se ha convertido. Y cuando yo escuché esa afirmación, tratándose de un hombre de Dios a quien respeto y admiro mucho, pues me generó como... Pero cuando fui a la palabra de Dios, una vez más, fui a la palabra de Dios que dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón? Cuando dice el primer mandamiento, ama a Dios con tu billetera, o sea, con tu billetera, o si no, no lo estás amando. Si la billetera manda y la billetera dice, te voy a contar algo que me pasó hoy. Estábamos ahí y tuvimos una escala muy larga, entonces nos fuimos a hacer un masaje ahí en el aeropuerto. Y yo había encontrado en mi cartera que abrí y me encontré $50. Y cuando me puse en esa camilla, oí al Espíritu Santo de Dios que me dijo, entrégalos. Y la carne empieza, no, pero me los encontré, ¿no? Y ahí en esa obediencia es cuando Dios dice, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Tu billetera o gobierno yo? Porque esos $50 no estarían ahí si yo no hubiera permitido que estuvieran ahí. Y entonces mientras que ella me hacía el masaje, yo trataba de pensar, ¿por qué ella necesitará el dinero? Y el Señor me decía, pueda que ni siquiera lo necesita, pueda que quiero que le pase a ella lo que te pasó a ti, que abriste una cremallera y encontraste dinero, que hubo una clienta y que ella recibió dinero. Pero esas pequeñas decisiones nos dejan a nosotros saber quién gobierna y quién manda en nuestro corazón. ¿Cuánto más diezmar? Todo el desarrollo del diezmo que lo hace de una manera magistral mi esposo, te invito a que lo leas. Pero si tú no le entregas lo primero a Dios cada mes, uno, tu espíritu está débil, pero dos, tu corazón está comprometido. El señorío de Dios está comprometido. Rápidamente, ¿cómo saber qué tan disciplinado estoy? Porque entonces cuando me dicen la oración, el diezmo, el ayuno, congregarme, bueno, pero yo sí lo hago. ¿Cómo hago para saber si mi disciplina realmente está funcionando? Bueno, como mamá, entendí que cuando algo no está bien en Natania Bell, lo que el doctor siempre me preguntaba es, ¿qué temperatura tiene? Y hoy también ChatGPT te dice 1000 cosas y te dice, tranquilo, no pasa nada si no tiene fiebre. Pero si tienes fiebre, hay un estado de alarma. Nuestra temperatura nos dice a nosotros qué tan disciplinados estamos. Y la temperatura en el espíritu, así como ya te expliqué, que solo se alimenta de ciertas cosas, el espíritu solo puede ser o caliente, o frío, o tibio. Ser tibio es no ser disciplinado. ¿Cómo hago para saber si soy disciplinado? Si eres tibio, no eres disciplinado. Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esta descripción se la da Dios a la iglesia de la Odisea. Y se la da, y yo investigué cuál era el significado de tibio, o sea, qué es lo que Dios, por qué utilizó el tibio. La Odisea era una ciudad rica, tenía muy buen comercio, estaba bien, pero tenía un gran problema de agua. No tenían agua. Por lo tanto, tuvieron que construir como unas cañerías para obtener agua de otros lugares. Y había un lugar que les proporcionaba a ellos aguas termales calientes. Pero las tuberías, lo que tomaba, imagínate más en esa época, para que llegara a ellos, hacía que dejara de ser caliente y llegara tibio. El otro recurso de agua que ellos tenían era un lugar que les proveía de agua fresca.
la que se necesitaba, pero ocurría lo mismo. Por el paso, el Señor te dice, cuidado con el paso, por el paso, esa agua fresca llegaba tibia. Y cuentan los historiadores y los estudios dicen que daban hasta ganas de vomitar esa agua. Y esa fue la manera que Dios utilizó para mostrarles a ellos lo grave que era la tibieza. Ellos entendían perfectamente lo grave de la tibieza con respecto al agua. Y es lo que a ti y a mí nos puede pasar con el paso del tiempo. Nos podemos perder y dejamos de dar ese calor que se necesita, esa agua termal que estaba llena de atributos medicinales para toda la comunidad, perdía el sentido. Y ni se diga la fresca. Por lo tanto, el tema de las disciplinas espirituales, amados servidores de Dios, es importante. De pronto a veces lo terminamos escuchando mucho y por eso me gustó esta manera de explicarlo. Porque llegar a la tibieza es que a veces lo escuchas mucho. Ellos oían correr el agua, lo oían, pero ya cuando llegaba a la temperatura equivocada. Tenemos que estarnos ocupando de nuestras disciplinas, pero también tenemos que estarnos ocupando de nuestra temperatura. Muchos de ustedes de pronto dicen, bueno, pero a la pastora se le olvidó un alimento más. A ver quiénes estuvieron muy atentos, ¿cuál creen que es? Les voy a recordar los que ya mencionamos. Dijimos, hablamos de, ayúdenme, la oración, lectura de la palabra, congregarse, ayuno y diezmo. Hay otro alimento de nuestro espíritu. ¿Cuál es? Muy bien, la adoración. Claro que la adoración es un alimento para nuestro espíritu, pero nos gusta más presentarlo y hemos entendido que más que una disciplina es un estilo de vida que debe reunir todo lo que en esta noche Dios nos ha hablado a todos. La Biblia dice que debemos ser adoradores, no hacer adoración. Y hay una gran diferencia en lo que nosotros somos y en lo que nosotros hacemos. Cuando yo tengo clara mi identidad en Cristo Jesús, yo hago cosas maravillosas para Él. Pero lo que yo hago no determina quién soy yo. Y esto es algo que también tenemos que estar trabajando diariamente en nuestra propia vida, porque a veces hacemos tantas cosas que nos olvidamos de quién realmente somos. Pero con respecto a la adoración, tenemos que entender que no es venir y levantar acá las manos los domingos, es que toda nuestra vida, cerramos así porque es todo lo que te hemos dicho hoy, todas las áreas de nuestra vida den adoración a Dios. Y como Dios tiene una estatura muy alta, requiere sacrificio, requiere negarnos, requiere que aprendamos a decirle a nuestras emociones no. Y requiere que nos llenemos de todos los principios bíblicos para poder vivir de acuerdo a esto. Ponte de pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a alcanzarlo. Una vez más, quiero bendecir tu vida por estar acá. Nada más bello que un servidor que se desplaza a su iglesia para capacitarse. De parte de la iglesia de Jesucristo, hoy te bendigo y te felicito. ¿Por qué no nos damos un aplausito? Cuando llegamos a nuestra habitación encontramos una nota tan hermosa de sus pastores que decía algo tan lindo, decía, gracias por dejar a sus hijos y a su iglesia. Pero la verdad es que cuando nosotros salimos y sabemos que hay propósito de Dios, mi esposo más me lo recordaba hoy antes también de venir acá, nos damos cuenta que nosotros hacemos esto porque estamos haciendo un buen uso de nuestro don y tú estás lleno de dones. Y hacer buen uso de nuestros dones es capacitarnos, es prepararnos para que Dios lo pueda utilizar. Pero todos somos la iglesia de Jesús. Todos somos la iglesia de Jesús. Dejamos a Full Life, pero vinimos a Tierra Nueva. Es la misma iglesia de Jesucristo. Así que hoy, si tú te sientes confrontado y quieres de todo corazón ser una persona firme como un Eleazar,
Que tu espíritu esté lleno, esté pegado de todas las disciplinas y de todos los alimentos. Levanta tu mano. Solo tú ahí, Señor. Si tú hoy reconoces que tu carne le ha venido ganando tu espíritu porque la has alimentado más, hoy dile hasta aquí. Y haz una declaración de fuego y de poder y di: en el nombre de Jesús, hoy declaro que ese alimento que ha hecho fuerte mi carne, hoy, por el poder de Jesucristo, lo quebranto en el nombre de Jesús. Y declaro también, y le hago esta declaración, que hoy me activo en mis disciplinas espirituales, porque anhelo, mi Jesús, un espíritu fuerte, firme, bien alimentado, que tú puedas utilizar para grandes cosas. Quiero ser la respuesta de este tiempo. Quiero ser un que cuando todo el mundo abandone, yo diga: aquí estoy. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor, porque tú hoy nos has activado, tú has encendido motores. Tú hayas dado entendimiento, comprensión. Y una oración. Dile: yo decido amar el alimento espiritual. Sí, hay veces nos toca tomar la decisión de amar, comernos lo que no nos hace bien, pero es lo que nos sienta bien. Señor, yo decido amar la oración. Señor, yo decido amarla. Activar la legalidad tuya en todo lo que Satanás dice que tiene autoridad. Señor, yo decido amar el ayuno porque mi carne se debilitará. Señor, yo decido amar cada domingo, cada vez que me congrego. Señor, cada vez que estoy con mi manada. Señor, yo decido amar, diezmar. Que tú puedas poner dinero en mi bolsillo y yo devolverte lo que es tuyo. Señor, yo decido y soy un gran adorador. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén, amén.